Muchas gracias por tenerme aquí a la hermosa comunidad de Waku. Les doy la bienvenida a mi espacio de trabajo, y hoy quiero con mucha humildad entregarles una de las pequeñas herramientas que hemos desarrollado aquí. Mi nombre es Catalina, soy la directora de In the Name of Silence, y es este lugar en el que mis estudios como psicoterapeuta, como life coach, como practitioner de lo que significa la meditación, como discípula del Dalai Lama, como estudiante eterna de la psicología budista, les traigo un pedacito de unas herramientas que hemos desarrollado dentro de la terapia del silencio para acompañarnos en el proceso de autodescubrimiento, en el desarrollo muy poderoso que todos tenemos de ese terapeuta interno que siempre sabe lo que necesitamos para sanar. Em, Nuestros procesos están arraigados en el silencio como una herramienta de introspección en la que la persona empieza a desarrollar un observador sano. Cuando hablamos del observador sano, estamos hablando de que estamos todos formados por un ego, una palabra pues muy conocida por todos, que es ese desarrollo de identidad que empezamos a crear, a moldear, a maniobrar desde muy niños para tratar de ser esta persona querida a la que se le garantiza una pertenencia, amor, cuidado y sobrevivencia. Y poco a poco ese personaje que vamos creando se une a quienes somos en esencia y parece que queda adherido y ya casi que no lo podemos distinguir. Entonces, cuando hablamos de esto soy yo, estamos normalmente hablando de la confusión que tenemos entre el ser que somos en esencia y este ser que hemos diseñado para complacer, para caber, para agradar afuera, que es entonces la personalidad de sobrevivencia del ser humano. Cuando hacemos estos procesos, lo que estamos buscando es que la persona desarrolle ese terapeuta interno, prenda un foco, una lamparita, un observador de afuera que dice, ¿y yo por qué pienso así? En verdad eso es lo que yo soy, es lo que yo siento, o es lo que me hicieron decir, o es lo que me hicieron creer, o es lo que me hicieron pensar para. Entonces, este observador de afuera, este terapeuta muy sano que tenemos todos adentro, nos lleva y nos empieza a mostrar opciones de nuevos sentires, nuevos pensamientos, nuevas emociones que se parecen un poco más a lo que somos en verdad cuando apagamos el ruido de afuera. El ruido de afuera no es más que la relación que tenemos con nuestra historia, la relación que tenemos con las emociones aprendidas, con las creencias que hemos heredado, con las partes de nosotros que aprendieron a ser la buena, a no molestar, a no sentirnos suficientes, a conformarnos, a relacionarnos con el desmerecimiento, a tener un rol de ser la hija responsable o ser la que aguanta o ser la que se sacrifica. Todos estos son juegos o conversaciones del ego, juegos o conversaciones de la personalidad que buscó el verdadero significado del amor para el ser humano cuando estamos muy pequeñitos, que el amor para el ser humano, para el bebé, para el niño, es igual a sobrevivencia. Entonces, este personaje que hoy crees que eres no es más que la construcción de un montón de conclusiones que sacaste cuando niños de cómo hago y cómo garantizo que soy querida. Pues sintiendo que no valgo o esforzándome siendo siempre la mejor, no pudiéndome equivocar, siendo perfecta. Estas son conversaciones que cuando empezamos a desarrollar en la terapia del silencio, el ejercicio de observarnos adentro y decir, estoy solamente aquí no para juzgar lo que siento, no para juzgar lo que pienso, estoy aquí para verme pensando, para verme sintiendo y poniendo en duda y haciéndonos preguntas en función de esas versiones de nosotros que comienzan a hablarnos en el silencio cuando todo lo de afuera calla, cuando todo lo de afuera está quieto, y yo empiezo a hacerme el ejercicio que haría un terapeuta en un diván. Es que me siento conmigo a escucharme, a dejarme ser, a dejarme respirar. Y estos son unos protocolos prácticamente que desarrollamos para que ese terapeuta interno, esa esencia que habita en ti, que está muy sana, tenga espacio para hablar. ¿Por dónde empezamos? Empezamos con, y siempre uso la misma frase, empezamos con el desarrollo de una rutina diaria. Solamente necesitas 15 minutos en la mañana antes de que el mundo despierte y te recuerde quién eres. Te recuerde quién eres, quiere decir eres madre, esposa, hija, hermana, la perfecta, la responsable, la que hace esto, la que desmerece lo otro. Antes de que todo el mundo despierte, despiértate tú. Si normalmente tú alarmes a las 6 de la mañana, ponla a las 6:45, siéntate contigo en silencio y vamos a comenzar juntos a desarrollar ese terapeuta interno que ya tienes en ti. ¿Y por qué lo llamo terapeuta interno? Porque cuando nosotros estamos de este lado,
el terapeuta que te acompaña en el descubrir, en el escucharte, cuando llegas y dices tengo un problema, necesito ayuda. Nosotros como terapeutas tenemos unas herramientas de excavación, es decir, que tú nos traes tu versión del problema o de la situación y nosotros empezamos a excavar tratando de entender un poco la manera en la que tú ves e interpretas al mundo, porque ahí empezamos a entender quién eres, en la forma en la que tú ves, en la forma en la que tú sientes. ¿Qué pasa? Que antes de que lleguemos a la verdad absoluta de ti, hay un inconsciente, un tú, un guardián que tiene allí metido en un closet las cosas que le avergüenzan, lo que llamamos la sombra, las partes de ti que rechazas, que tienes miedo de contar, que son tus verdades pero no se las cuentas a nadie, los miedos, vergüenzas, indecisiones, pensamientos, emociones que tienes allí metidas porque no te las has permitido. Entonces, cuando el terapeuta trata de entrar allí, el inconsciente o ese super guardián de tu personalidad dice, aquí no hay más nada que contar. Entonces, el terapeuta muchas veces no solamente proyecta de sí mismo porque trata de entenderte en función de su propia historia, o si no, simplemente llega un punto en el que todo lo que tú nos dices empieza a rebotar porque ya son cosas que hemos revisado y que no atan realmente con la verdad y que no llegamos a la raíz, razón por la que hay personas que pasan 15 años yendo al mismo terapeuta. ¿Por qué? Porque no hemos logrado tocar la raíz y la raíz no la llega al terapeuta, la llega solamente el terapeuta interno, esa verdad dentro de ti que no tiene miedo de escucharse, que no tiene miedo de decirse lo que siente, que no tiene vergüenza propia de sí misma porque es una parte de ti que te escucha sin juicio. Entonces, desarrollar el terapeuta interno es permitirle al inconsciente que abra y te cuente y te diga, resulta que tú siempre tomas un trabajo que está por debajo de tus capacidades porque te da mucho miedo el fracaso. Esto tiene relación con una vez que quisiste hacer un acto en la escuela y trataste de hacer una pirueta y no te salió bien y en lugar de sentir un abrazo de tus padres, tuviste un reclamo, una burla. Entonces, a partir de ahí, nunca más intentaste hacer algo que tuviera que ver con un esfuerzo, con lucirte, con sentirte viva, con tomar riesgo. Ahora, de aquí en adelante, después de esa experiencia, fuimos buscando otras experiencias que crearan una teoría de cómo es que estoy a salvo. Y en tu caso, por ejemplo, esa personita interna te dice, nunca más tomemos riesgos porque en el riesgo de querer más siempre hay un fracaso. Entonces, esa creencia limitante te sostiene de ahí en adelante el resto de tu vida con la interpretación de niño ante una realidad que fue muy dolorosa y entonces tú, el transcurso de tu vida, sigues escogiendo situaciones en base a esa verdad del niño. El terapeuta no puede llegar ahí, solamente puedes llegar tú en el proceso de empezar a entender y a hilar cosas que pasaron antes con las cosas que viviste hoy y allí hay un espacio de verdad en el que el terapeuta externo escucha el 50%, pero el otro 50% tiene que venir de ti, de tu introspección y tu capacidad de entender quién eres. Entonces, devolviéndoles la petición de cómo hacemos esto posible. Yo creo inmensamente y nuestros programas grupales se basan en que les devolvemos a las personas la capacidad de escucharse, de creer en sí mismos, de sintonizar la intuición y de desarrollar esa capacidad que tenemos todos de enlace, de decir, este ciclo es repetido porque lo he vivido antes, he estado en lugares de desmerecimiento, me he saboteado antes. ¿De dónde viene esto? Estos son los ejercicios que empiezan 15 minutos antes de que el mundo arranque y te recuerde quién eres. Levántate muy temprano en la mañana, toma estos 15 minutos y hazte las preguntas, dos preguntas grandes que cambiarán tu vida, abrirán la puerta al verdadero despertar, a la verdadera sanación, al desarrollo del terapeuta interno, que es ese lugar sano donde siempre puedes llegar a decir, cómo vuelvo a vivir esto desde un lugar distinto, cómo reconstruyo mi idea de mí mismo, qué hago con esta historia, cómo la vivo, cómo la supero, cómo la integro. Esto empieza con dos preguntas y no vas a creer lo básicas que son. Las dos preguntas son, ¿quién soy? ¿Y qué me está pasando? Cuando arrancamos por ahí todas las mañanas, al principio vas a escuchar un montón de pensamientos, tienes que irte, tienes que apurar, estás perdiendo el tiempo, no estás viendo nada. Ese es el ruido, esa es la personalidad, evitando de que llegues al lugar donde vive la verdad. Los primeros 5 días muy posiblemente no vas a ver nada, vas a estar inquieto, vas a estar incómoda, vas a tener ansiedad, no importa. Todas las mañanas escribe después de tus 15 minutos de esa compañía que vas a tener contigo en ese proceso de introspección noble y compasivo, apenas 15 minutos, que es lo único que te estoy pidiendo que te des. Toma un cuadernito y todas las mañanas pones la fecha,
cuánto tiempo estuviste y la respuesta a tus dos preguntas. ¿Quién soy? A lo mejor ese día vas a oír una persona que hace un montón de cosas al día y siempre estoy cansada. ¿Y qué me está pasando? Y vas a poner algo como tengo mucho sueño, me quiero ir a la cama, esto no sirve. Al día siguiente te haces las dos preguntas, las respuestas serán diferentes. El inconsciente funciona como un espacio de confianza. Cada vez que tú repitas lo mismo todas las mañanas, el inconsciente empieza a aflojar esos candados que tiene de prohibición cuando se da cuenta que no es un terapeuta al que le tienes que rendir una imagen, con el que tienes que sostener identidad, hay terapeuta al que le debes pues una historia o no contarle cosas que te avergüenzan o no contarle cosas que quizás van a llevar críticas o dolores. Cuando el inconsciente se da cuenta que quien se está escuchando es a ti mismo, abre las puertas y te empieza a contar la historia de ese niño interior que interpretó un mundo, que trató de evitarse dolores a futuro, trató de sostener una imagen que le garantizara seguridad y protección, y de ahí entonces creamos una personalidad que hoy tenemos todo como fachada. Como dicen por ahí, todos estamos temblando por dentro. La idea es regresar al lugar donde podemos ser ese terapeuta interno que dice: ¿quién eres? ¿Qué te está pasando? ¿Quién soy hoy? ¿Qué me está pasando? Ahí empezamos a escuchar verdades, empezamos a entendernos en la frecuencia de por qué hay algo que me molesta repetitivamente, esta incomodidad está tratando de contarme algo. Nos hacemos unos terapeutas llenos de compasión con nosotros mismos y entonces allí podemos ir al mundo y decir, he descubierto que me pongo en lugares de desmerecimiento, me pongo en lugares de poca ambición, le tengo miedo a mis sueños y a mi ilusión, porque cuando me pasó esto y esto, cuando era niña, creé una imagen, creé una visión, una perspectiva, una percepción del mundo que me hizo nunca más relacionarme con mi ilusión. Estoy aquí para buscar ayuda, para que me ayuden a reconstruir ese pedacito de mí. Ahí entramos los terapeutas de afuera, pero primero necesitamos que venzas la resistencia de un inconsciente donde se guardan las partes más importantes de ti y a pesar de que están metidas en el inconsciente como son la sombra, después de tantos años y tantas sesiones y más de 2000 personas que han pasado por aquí, te garantizo que en la sombra siempre está la perla de tu vida. Hagamos el ejercicio, les entrego esto como simplemente la apertura al mundo más inmensamente fantástico que te hayas podido aventurar a investigar, que es el mundo interior donde realmente estás tú. Están los fragmentos de tu esencia, de las partes de ti que creíste que eran sombras rechazables, donde está la perla de tu vida, donde está el verdadero propósito, donde está el verdadero llamado y la misión. Y además, entonces logramos encontrar la esencia, que es ese lugar único que nos dio el universo, para que de ahí identifiquemos para qué estamos en este mundo y cómo llevar a cabo esa identidad al universo que nos dieron a nosotros y ponerla afuera como un servicio, como un nombre, como un espacio que está listo para sanar a sí mismo y de ahí sanar su entorno. No es tan difícil, el inconsciente siempre está esperando a que regresemos y siempre la herramienta con la que mejor tocamos la puerta es con el silencio. Espero que esto les sirva un montón. Todo lo que necesiten pueden encontrar en nuestra página web, que es www.inthenameofsilence.co. También nos consiguen en Instagram, @InTheNameOfSilence. Y para quienes se aventuran, pues bueno, tenemos ahorita el 17 de enero abre nuestro programa más transformacional, Rediseña tu vida, que es un programa en vivo en el que ustedes son acompañados por mí en el proceso del descubrimiento de ese mundo interior, de las creencias, los bloqueos, los pensamientos limitantes, las emociones sombrías y cómo recuperamos todo eso hacia el acto de la manifestación y el propósito de vida. Y para los aún más valientes, nos vemos en Italia en nuestro retiro de silencio, que es el 25 de febrero. Entonces, gracias, bellísima comunidad, por recibirme y por darle un espacio al silencio para que nos recuerde que todos venimos de ahí, donde se creó la vida y a donde todos regresaremos, al lugar de la máxima sabiduría. Gracias de nuevo.